Este es el gráfico de Salfa Corp a 15 años y vemos que tiene momentos espectaculares en donde la acción prácticamente se multiplica por 3 y no han sido pocos, han sido varios. Sin embargo, si entraste en un mal momento, así como te pudiste haber forrado, también pudiste haberte empobrecido de una manera brutal, cayendo en tu patrimonio en un 60-70%. Estamos nuevamente en presencia de una acción bastante cíclica, ya sea porque el país es cíclico, la actividad de él es cíclica y porque el negocio de Salfa Corp es cíclico. Y son muchas las patitas que tenemos que ver del negocio. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Hola a todos nuevamente, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de Salfa Corp, una acción que me han pedido bastante en las últimas semanas y que este 2023 ha tenido un rally bastante bueno, partido más o menos por ahí por 250 pesos por acción y ya va en 450, casi un 100% en un par de meses. Y este gran rally que ha tenido en este 2023 ha despertado el interés de varios que me han estado preguntando. Hay un poquito de FOMO también ahí, tenemos que analizar muchas cosas en Salfa, no es fácil de comprender, así que no perdamos más tiempo y partamos. Tenemos que entender que Salfa es una constructora que tiene tres líneas de negocio principales, que por un lado sería la ingeniería y construcción, que es la que se dedica más que nada al tema minero, a prestar servicio, apoyo. Aquí tenemos una descripción de algunas de las labores que hace, como mantenimiento industrial, obras civiles, movimientos de tierra, entre otros. Luego tenemos la constructora inmobiliaria Aconcagua, que como aquí dice en su extracto está dedicada a construir edificaciones o viviendas. Luego tenemos la constructora inmobiliaria Aconcagua, que está dedicada a tema inmobiliario, como lo dice su nombre, a construir casas, edificios. Y por último tenemos el área de renta y desarrollo inmobiliario, que está dedicado principalmente, como lo dice en su memoria, tanto a la venta de terreno, ya sea compra y venta, tratar de sacarle plusvalía, o principalmente al tema de la renta inmobiliaria, que puede ser por proyectos del tipo comercial, residencial o industrial, algo así como el CFI en renta, que está bastante de moda estos días. Ahora, para tener claro cuál es el peso de cada una de estas tres áreas, yo me fui al estado de resultados al detalle, más o menos para ver cuánto el facturamiento de cada una. Y si nos fijamos aquí en la parte izquierda tenemos un cuadro que me habla del 2022 y el 2021, pero también en la parte derecha tengo el 2019 y el 2018, años previos a la pandemia, para ver más o menos el orden de magnitud de los números. Entonces no nos centremos tanto en los números, sino en el orden de magnitud. Sabemos que, por ejemplo, el 2022 tuvieron unos ingresos totales de 830 mil millones de pesos, y de eso la parte de ingeniería y construcción se está llevando 665 mil. Si lo vemos a 2021, de los 712 mil que facturó en todo el año, 581 mil son también de ingeniería y construcción. Y en 2019 y 2018 tenemos una proporción similar: 750 el total, 580 la parte de ingeniería y construcción, 718 total, 545. Vemos entonces que la parte de ingeniería y construcción se lleva prácticamente el mayor peso de todo lo que ingresa a Salfa Corp, estamos hablando de un 60-70%. Luego tenemos la parte inmobiliaria, que no deja de llevarse un buen porcentaje. Y la parte más chiquitita, casi despreciable, sería el tema de la renta y desarrollo inmobiliario. Por lo tanto, no nos vamos a enfocar mucho acá. Tenemos que fijarnos principalmente en ingeniería y construcción, que es el grueso, y un poquitito en la parte de la inmobiliaria Aconcagua. Entonces, como les decía en un principio, estamos en presencia de una acción que es del tipo cíclico y está muy ligado al tema de la actividad económica, y es lo que nos presenta Salfa en su memoria. Si se fijan, aquí tenemos un gráfico del PIB, del Producto Interior Bruto del país, y luego tienen un P asociado a la construcción, que van prácticamente de la mano. ¿Y por qué es importante el PIB de la construcción? Porque justamente Salfa Corp, esa es su línea de negocio, la construcción, ya sea para un tema industrial como un tema inmobiliario. Por lo tanto, dependiendo de cuánta actividad económica tenga el país, la actividad económica que tenga Salfa va a ser más o menos proporcional. Entonces vemos que la parte inmobiliaria sí tiene un peso, pero que es menor. La parte principal es la parte de ingeniería y construcción, y a su vez la parte de ingeniería de construcción está muy ligada al tema minero. Por ejemplo, aquí yo saqué un pantallazo de uno de los proyectos que está haciendo Salfa Corp. Tenía como 6 o 7 láminas de este tipo y todas hablaban más o menos del mismo tipo de actividad. Por ejemplo, servicio integral de mantención y operación de relaves, minería; construcción y montaje del proyecto de ripios, minería; construcción y montaje mina a niveles superiores, minería; construcción subestación Traful donde en División del Teniente, minería. Entonces, muy importante lo que pasa con la actividad minera en el país, y nos encontramos con noticias como esta, que son de principios de julio, que dice que la economía no repuntó y dice que principalmente fue por la caída de la actividad minera. Entonces, muy importante que estemos atentos a cómo va la actividad minera, porque indirectamente le va a afectar a Salfa. Otro punto que no he tocado en mi video anterior y que lo voy a empezar a tocar porque creo que es relevante, es más o menos cómo está constituida la estructura de la propiedad.
Y lo que nos presenta Salfa en su memoria nos indica que prácticamente el 29% está en manos de los directores o principales ejecutivos. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque de esa forma sabemos que los directivos y los ejecutivos están alineados con el resto de accionistas para que la empresa vaya bien. Si los directivos y ejecutivos no tuvieran acciones, no tienen ningún incentivo más que cobrar el sueldo. Por eso es relevante ver este tema. Entonces vemos que el 30% está en manos de esta gente, el otro 35% está en fondos de inversiones y el otro resto de porcentaje se distribuye en accionistas minoritarios, corredoras, bolsas extranjeras, etcétera, etcétera. Entonces, de este 30% que sabemos que está en manos de directivos y ejecutivos, luego si uno se va a la memoria ve el detalle y vemos que, por ejemplo, aquí don Andrés Navarro y Aníbal Ramón tienen un porcentaje importante de la propiedad de Salfa Corp, 15 y 9%, y son respectivamente el presidente y el vicepresidente del directorio. Por lo tanto, podríamos entender que el directorio está muy alineado con lo que puede hacer el negocio y por lo tanto con el accionista, lo cual es positivo. Luego, si vemos los principales ejecutivos, dígase los gerentes generales de finanza, corporativa, fiscal, gerente de la unidad de ingeniería, etcétera, etcétera, que también son cargos muy importantes que uno necesita que estén alineados, la verdad es que tienen unos porcentajes bastante menores. Sería ideal que tuvieran un poquitito más. Hay algunos que, por ejemplo, vienen del 2015, están prácticamente hace 8 años en la compañía y tienen una participación menor. No es algo estrictamente crítico, pero sería deseable sí que los ejecutivos tuvieran una mayor participación. Me quedo tranquilo al menos que el presidente y el vicepresidente del directorio tienen un porcentaje importante, por lo tanto tienen harta muñeca ahí para presionar a los ejecutivos. Entonces nosotros cuando nos metemos en una acción tenemos que tener claros cuáles son las fortalezas y las debilidades, y dentro de las debilidades pueden estar los riesgos, para tener claro que ante ciertas situaciones en la vida tengamos claro cómo puede actuar la empresa. Entonces aquí está un extracto de los riesgos de la empresa, no se los voy a leer porque sería una lata, pero sí voy a darle rápidamente alguna lectura para que vean más o menos los alcances que pueden tener. Por ejemplo, aquí dice incertidumbre en la inversión, y yo creo que esto al fin se está disipando con el tema constitucional que está por resolverse. Se acaba de aprobar el royalty minero que le quita mucha incertidumbre a la minería. Entonces, en mi opinión, yo creo que de a poquitito se van a ir quitando estos miedos en la industria y de a poquitito se va a retomar la inversión, que de momento estaba bastante limitada. Crisis financiera, Salfa ya vivió una en 2008-2009 y sobrevivió, por lo tanto quizás estamos en presencia de una acción bastante resiliente a ese tema. Daño en la imagen, nunca se ha escuchado mal de Salfa por temas ambientales, así que no habría problema ahí. Escasez de mano de obra especialista en temas mineros no hay, la verdad, así que no es un tema. Y por lo demás, si lo hubiera, ponen un poquito más de plata y el personal aparece, así que no es tanto drama. Gestión de los costos operacionales o no, ahora y eso ya tenemos que ver los estados financieros de cada trimestre o cada año. Disminución de la oferta de proyectos. Aquí sí podría haber un tema en el sentido de que cuando partió todo este tema de la incertidumbre política se puso mucha plata en pausa y habría que ver cómo le fue a Salfa en esos años, ya lo vamos a ver. Bueno, cada trabajador la puede tener cualquier empresa, no es un tanto problema. Aumento de los costos es algo que le pasó a todo el mundo por la inflación. Proyectos y ofertas mal estudiadas. Aquí estamos en presencia de una empresa que lleva años de circo, por lo tanto saben cómo presentar proyectos. Y aquí me quería detener un poquito por algo que vamos a tratar después, que es el tema de la deuda. Dos puntos que aquí nos señala la empresa, que sería el riesgo de la tasa de interés y el riesgo del crédito, que van muy de la mano. La tasa de interés sabemos que subió mucho en el último tiempo por el tema de la inflación para contenerla. El problema es que Salfa Corp, al ser una constructora, trabaja mucho con deuda. Tiene una cantidad mayor a una empresa normal en cuanto a deuda y tiene que manejarla muy bien para no entrar en problemas de liquidez y por ende que pueda quebrar. Entonces tener una alta tasa de interés le implica que Salfa eventualmente va a pagar mucho interés, o eventualmente que mucho del beneficio se va a tener que ir a pagar deuda y se le pueden comprimir los beneficios. Eso por un lado, y por el otro lado que el aumento de la tasa de interés disminuye toda la actividad económica del país, y al haber menos actividad hay menos proyectos, y al haber menos proyectos hay menos ingresos por Salfa, le pega por los dos lados. Ahora estamos a las puertas de un ciclo en donde van a empezar a bajar las tasas, por lo tanto si Salfa Corp fue capaz de mantenerse como empresa durante los peores años, no sería tanto riesgo, pensando que a partir de ahora esa situación va a ser un poco más suave, no va a ser tan fuerte. Y también me habla aquí del riesgo de liquidez, que hace no mucho Salfa emitió un aumento de capital justamente para no estar tan apretado con sus finanzas y eventualmente no le pasara la cuenta, que pudiera estar en riesgo de quebrar. Luego lo que les decía en principio, el tema del ciclo económico, que Salfa ya vivió bastante, por lo mismo su comportamiento en bolsa lo ha sabido sobrellevar, así que no habría tanto problema. Y competencia sí, competencia tiene bastante Salfa, ya sea nacional o internacional, pero es también una empresa que está bien posicionada, bastante diversificada, por lo tanto tampoco veo tanto riesgo.
Entonces, ¿por qué les expliqué tanto el tema de la deuda, el tema del crédito, de la tasa de interés? Porque en los últimos años hemos visto este tipo de noticias en donde muchas inmobiliarias, muchas constructoras han ido quebrando. Entonces podemos analizar esto de dos formas. Por un lado sería quizá un riesgo para Salfa que eventualmente le pase esto mismo. Tiene bastante deuda Salfa, está pagando más intereses, ya lo vamos a ver. Tuvo que hacer un aumento de capital para tener unas finanzas mejores. Podría ser un riesgo, pero por otro lado también podría ser una oportunidad, en el sentido que Salfa, al ser una de las constructoras más grandotas, tiene una espalda financiera un poquito más robusta y se le están yendo bastante competencia al mercado y podría quedar en una posición aún más hegemónica. Por lo tanto, tenemos que analizar y entender bien los números de Salfa para saber en cuál de estas dos situaciones se encuentra. Esa es como la visión más básica, más global de lo que estamos hablando de Salfa, qué es lo que hace, cuáles son sus debilidades, sus riesgos. Faltaría ver ahora el tema de los números para ver si eso se sustenta en su estado financiero. Y para eso te voy a mostrar aquí que en la página de Salfa Corp, en la parte de los inversionistas, ¿cierto? Tú te vas a la pestaña donde dice clasificación de riesgo y te van a salir estas tres agencias de calificación crediticia que han emitido informes de Salfa que son bastante completas. Te recomiendo bastante que te las descargues si estás interesado en Salfa Corp y le eches una miradita porque te dan un resumen bastante completo. Por ejemplo, estamos aquí en el informe de Feller Rates. Me da un resumen más o menos de cuánto ganó, cuáles son sus líneas de negocio, me da un cuadrito al tiro resumen con los parámetros, bastante bueno, que ya los vamos a ver en detalle, pero por ejemplo te va explicando varias cosas. Por ejemplo te dice, el incremento del ingreso en la unidad inmobiliaria se debe principalmente a ingresos de la vivienda DS19, lo que permitió compensar los menores ingresos del resto de líneas. Cuando veamos los números nos vamos a dar cuenta que la parte de ingeniería y construcción bajó un poquito y la parte inmobiliaria subió, no tanto como para compensarlo, pero sí para ayudar. Entonces ya aquí te lo está explicando el informe, que por lo tanto te ahorra bastante trabajo. Entonces no es la idea que yo te lea todo esto porque sería una lata, pero sí te recomiendo que le eches una miradita. Ahora es bien importante que cuando leas estos documentos trates de ser bien crítico, trates de filtrar qué información y qué te sirve y cuál no. Porque por ejemplo aquí nos da un escenario de baja y un escenario de alza. Porque por ejemplo aquí te dice escenario de alza, que es lo que justamente ha pasado con Salfa Corp, que prácticamente se ha duplicado. Se estima poco probable en el corto plazo. O sea, vemos que ya da un pronóstico que finalmente no es. También es bueno ir viendo más o menos el punteo que te dan las empresas, como por ejemplo, buena posición competitiva en los segmentos que participa, eso es verdad. Industria altamente competitiva y sensible al ciclo económico, es verdad. Adecuada cartera de proyectos adjudicados, eso también es verdad. Por ejemplo, aquí te dice una buena verdad que dice diversificación de segmentos permite mayores sinergias y mitigar, en parte, periodos de menor dinamismo. Salfa Corp, ya lo vamos a ver, ha ganado más plata en estos años que han sido de tasa alta, que ha sido con actividad económica bastante limitada. Entonces aquí podríamos encontrar la explicación de por qué se ha dado esto. Y es justamente eso, que ha diversificado bastante los segmentos en varios países, varios tipos de negocios. Y luego tú puedes aquí leer el detalle de toda la explicación que te acaba de dar ese título. Por ejemplo, aquí me dice que la ingeniería de construcción mantiene un alto nivel de actividad, a pesar de que la actividad minera está bien floja. Por lo tanto, habla bien de Salfa en el sentido de que los pocos proyectos que se están ejecutando se los está adjudicando. Aquí te da el detalle, por ejemplo, de por qué las viviendas con subsidio y proyecto impulsaron los resultados en el 2022. Aquí, por ejemplo, nos habla de la inversión en la construcción presentará un relevante ajuste durante el año 2023. Y aquí está el detalle. Es importante que leamos esto y de acuerdo a las estimaciones que hagamos nosotros para ver cómo se va a dar finalmente la actividad, veamos si es mejor o peor opción meternos a Salfa en un gran o peor porcentaje si es que te gusta la empresa. Aquí nos habla de algo que todos sabemos, que la demanda de la vivienda se mantendrá en niveles inferiores al promedio en los últimos años. No hay plata, las tasas están muy altas, está claro que la gente no está consumiendo vivienda, no se están construyendo por lo demás. De verdad hay mucha información que analizar en Salfa, lamentablemente no se las voy a leer ni explicar en este video porque de verdad sería eterno. Me demoré justamente en hacer este video por eso, es mucha información, no sabía cómo organizarla. Y lo bueno de estas agencias crediticias es este cuadrito, que finalmente no hacen toda la pega. Nos resumen desde los últimos 8 años cuál han sido la evolución de los números y aquí ya podemos empezar a sacar alguna información relevante del negocio. Por ejemplo, si nos fijamos en la línea de arriba, lo mismo que vemos en los estados de resultados, el tema de los ingresos. Vemos que estos han ido subiendo año a año, 626, 97, 668, 700, 749, 400, pero fue por el tema del año de la pandemia, así que ahí no hay que asustarse. Rápidamente se recuperó el 2021, 713, 830, o sea, estamos en presencia de ingresos récord el último año. A Salfa le ha ido bastante bien. Luego si lo vemos ya sea por EBITDA,
o si lo vemos por ganancia del ejercicio, cualquiera de los dos nos sirve, podemos ver más o menos el comportamiento que han tenido estos. El EBITDA ha sido un poquito errático, ese hay que analizarlo bien, pero por ejemplo tenemos el 2015 con 52, luego bajó el 2016 a 46, bajó de nuevo el 2017 a 41, siguió bajando el 2018 a 37, se mantuvo el 2019 en 36, bajó el año de la pandemia a 22, luego se recuperó con fuerza el 2021, 2022, 51, 72 mil millones de pesos respectivamente. Pero como siempre les digo, el EBITDA, esto hay que tomarlo con pinzas. Idealmente tomar en estos casos, o ya sea el beneficio o mejor aún el flujo de caja libre. Porque si se fijan, si bien el comportamiento del EBITDA era un poquito errático y irregular, vemos que el beneficio es bastante diferente porque en el 2015 al 2019, o sea 5 años, prácticamente ganó lo mismo. 24, 25, 24, 25, 23 mil millones de pesos. Obviamente el 2020 bajó por el tema de la pandemia y después rápidamente se me recuperó al 2021 a 30.000 y a 35.000 millones de pesos. Entonces uno mira esta ganancia del ejercicio de los diferentes años y dice, chuta, al margen de que la actividad económica sea irregular, que tenga altibajos, la empresa de alguna forma gana plata, pero estamos en presencia de una empresa bastante intensiva en capital que tiene que invertir mucho de acuerdo a su naturaleza. Por lo tanto, lo primordial aquí, más que mirar los beneficios, mirar los flujos, cómo estos se mueven. Y por ejemplo, si analizamos al tiro el flujo de la operación, digamos del negocio, dejando de lado la inversión, dejando de lado la financiación, cuánto el negocio en sí me está dejando, vemos el 2015 que ganó bastante, 72 mil millones de pesos, más que el 2022, para que se hagan una idea de la magnitud. Luego el 2016 perdió desde el punto de vista de la operación 25 mil millones de pesos. O sea, si el negocio en sí no me está generando lucas, ¿cómo yo justifico después esta utilidad de 25 mil millones de pesos? Ahí hay cosas que me empiezan a parecer raro. Luego el 2017 hasta el 2021 ya tuvo un flujo operacional positivo. Eso es lo que uno espera ver siempre, que el negocio te esté generando lucas. Entonces, si tú quieres expandir un poco más la mirada, no quedarte solo en lo operacional, aquí la calificadora de riesgo me indica el flujo de caja neto del ejercicio, o sea, considerando lo operacional, menos la inversión, menos la financiación. Y aquí sí que tenemos cosas raras, porque por ejemplo, vemos que el 2015 se generó un flujo positivo, luego el 2016 uno negativo, luego uno positivo bastante bueno, luego otro negativo, el 2020 apenas se generó flujo, después el 2023 se volvió a generar flujo y el 2022, que fueron las utilidades más altas en el último tiempo, 35 mil millones de pesos, no se condice con estos flujos que finalmente fueron negativos. ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí está, menos 7800. Son cosas que a uno lo empiezan a confundir, que necesariamente te tenéis que ir al detalle. Seguramente este flujo fue negativo porque hicieron quizás mucha inversión o tuvieron que pagar mucha deuda. Lo normal, por ejemplo, es que si bien el beneficio que te informan en el estado de resultados con los flujos no tienen que ser necesariamente igual año a año, 150 años más cuando cerramos la empresa, finalmente el beneficio me tiene que cuadrar con el flujo de caja, pero como te digo, año a año no tienen que ser estos números iguales, pero idealmente que más o menos sean similares, que sean en orden de magnitud parecida, como por ejemplo el 2021. Que estamos viendo que me reportó un beneficio de 30 mil millones de pesos, ok, y después me genera un flujo de caja neto del ejercicio de 23 mil. Hay una diferencia, sí, pero las dos son positivas y no es una diferencia importante. Entonces cuando yo veo esto de que tenemos un beneficio de 35 mil millones de pesos, pero tenemos un flujo del ejercicio de menos 7 mil, chuta, ¿qué pasó aquí? Pues tenemos que entrar a picar, como se dice, y averiguar esto. Ahora, este flujo de caja neto del ejercicio es diferente del flujo de caja libre. A los miembros del canal les voy a hacer el ejercicio para mostrar esto, pero más o menos va en la misma línea, que no se condice finalmente. Luego si vemos el tema de la deuda, que acuérdense que está en el tema del balance, vemos que la deuda financiera no ha hecho nada más que crecer todos los años. Ha bajado quizás puntualmente algún par de años, pero finalmente en el largo plazo ha subido. Luego si vemos abajito el tema de los activos y los pasivos, vemos que ambos han ido creciendo en el tiempo. Los activos han crecido ligeramente un poquitito más que los pasivos, pero si uno se fija en el ratio en pasivo-activo, los activos no son mucho más que los pasivos. Entonces ahí tendríamos que también entrar a ver el detalle más o menos cómo está estructurado el tema de los pasivos y los activos, para ver si la empresa tiene un balance sólido capaz de cubrir todas estas deudas que tiene y no le pase la máquina y eventualmente pueda quebrar. Luego en la siguiente hoja nos muestran un par de márgenes, y aquí margen bruto, margen EBITDA, rentabilidad del patrimonio, que sería el ROE. En general los números son ahí nomás, son bien bajitos. No es una empresa que destaque, una empresa espectacular, así que desde ese punto de vista bien floja.
Aquí lo más relevante de esta página, lo que yo siempre me fijo es al menos la deuda financiera neta EBITDA. Ojo con estos EBITDA ajustados que muchas veces son medio amañados por ahí y hacen que te bajen bastante el número, porque por ejemplo el 2019 la deuda financiera neta EBITDA era de 10 y con el EBITDA ajustado maravillosamente me baja a 7,6. Entonces no confíen mucho en esos EBITDA ajustados, fíjate siempre en el EBITDA solo. Entonces lo que te comentaba adelante, que las constructoras por sí, por la naturaleza de su negocio, trabajan con mucha deuda, por lo tanto es entendible que se manejen con ratios un poquito mayores. Yo siempre les digo que en el resto de empresas entre 2 a 3 veces el ratio deuda neta EBITDA es aceptable. Aquí estamos lejos de eso, estamos hablando de 6, 7, 8, 10, 16, 7. ¿Hasta qué rango sería más o menos aceptable en este tipo de industria? Yo creo que entre 5 y 6. Ya más de eso empezamos a estar bastante apretados. Entonces vemos como del 2015 al 2019 el ratio deuda neta EBITDA estaba sobre eso, estaban bastante apretados estos viejitos. 7, 8, 9, 10 llegó el 2019. Luego el 2020, como fue el año de la pandemia y el EBITDA le bajó, fue un tema puntual, se alteró mucho el número y me marca aquí 16, pero este 16 es medio mentiroso. Y luego los últimos años, que es lo que nos interesa, donde empezó a ganar bastante más, se le activó bastante la actividad, vemos como el ratio le bajó al tiro a 6,9 y ahora el último 5,5. Así que podríamos entender que está en una buena posición, al menos desde el punto de vista deuda neta financiera EBITDA. Lo que no quita que quizás la deuda quizás también nos pueda estar dando otras señales y tenemos que ver otros factores, ya lo vamos a ver. Aquí hay un segundo informe que te lo voy a leer así muy rápido, pero en el fondo es para que te des cuenta que te facilita mucho el análisis para cuando tú analizas los números. Por ejemplo, dice, Salfa se ha posicionado como la compañía de mayor escala a nivel nacional. Ventaja competitiva, con buenos niveles de diversificación. Ingeniería de construcción es la principal línea de negocio y mantuvo un alto nivel de adjudicación. Eso es bueno. Te vas dando cuenta más o menos de las fortalezas de Salfa. El negocio inmobiliario operado por Aconcagua se encuentra en un ciclo de alta escrituración, pero enfrenta un escenario de menor promesamiento que afecta a la industria local. O sea, todos sabemos que nadie está comprando casa. Dado que las tasas están muy altas, muchas promesas de compra-venta se están cayendo. Eso es lo que te está queriendo decir. Luego después tú tienes que leer el detalle más o menos para hacerte una idea. También hay algunos gráficos que son bastante amigables para entender. Por ejemplo, aquí te va diciendo más o menos el margen EBITDA que se ha ido expandiendo en los últimos años. Mientras mayor margen, más plata está ganando. Aquí en la parte derecha vemos un gráfico de cómo están distribuidos más o menos los ingresos para que tú te hagas una idea de la magnitud. Y vemos como la ingeniería de construcción es bastante mayor respecto a la inmobiliaria Aconcagua. Por lo tanto, sí, nos interesa la parte inmobiliaria, pero el ojo lo tenemos que poner en la ingeniería de construcción, por lo tanto en la minería, la actividad minera. Lo mismo que vimos en los números, aquí están gráficos, vemos cómo la deuda financiera o deuda financiera neta, da lo mismo como la evalúe, ha ido con una tendencia ligera al alza. Lo que no es necesariamente malo si yo estoy ganando más plata. Y aquí, por ejemplo, es muy interesante lo que sale aquí, cómo está distribuido la deuda. Te dice que el 45% son créditos y el otro 38% son bonos. Y el resto son otros instrumentos de deuda menores, pero ahí está el grueso. Y luego te da aquí alguna información de los bonos vigentes, las cantidades, las fechas, que no son muy entendibles en este cuadro, lo vamos a ver de otra forma. Y también te presenta algunos números de una forma diferente, no tan didáctico como la otra, por eso no los voy a repasar. Pero lo mismo, aquí quizás te voy a destacar el tema del ROA y el ROE, que es un parámetro de rentabilidad que muchos se fijan, y si se fijan aquí tenemos 6, 6, 6, 3, 7, nada destacable. Y el tercer y último informe de esta agencia crediticia, no lo voy a leer porque es un poco más de lo mismo, pero lo que me gustó es que tenía un pequeño cuadro con las proyecciones 2023-2024. Y si lo vemos por ingresos, le van a crecer un poquitito. Pasamos de 820 el año pasado a 850 proyectado para el 2023 y 871 para el 2024. Pero al margen que los ingresos te vayan a crecer, fíjate, ya sea por el EBIT, el beneficio operativo, me dice que me va a bajar de 61, va a bajar a 56, a 53. Lo mismo por el resultado antes de impuestos, va a bajar de 48, 44, 45. Entonces aquí tú ya tienes una pequeña proyección de lo que le podría pasar a Salfa. Entonces si tú no eres experto en empresas de construcción, aquí ya tienes una referencia de alguien, un tercero que es más o menos alguien respetado, de la proyección que te está dando. Que debe estar muy ligada a cómo lo ven ellos, en que la actividad no va a crecer tanto como lo están diciendo. Porque ojo, está claro que van a bajar las tasas de interés y que se debiera reimpulsar la actividad económica, pero eso, primero, no es inmediato y no necesariamente tiene que pasar. Las tasas de interés las tenemos creo que como al 10-11%, que te las bajen durante el año a 10, 9, 8, 7,
sí, están bajando, pero no dejan de ser altas. No necesariamente te va a impulsar la economía de un día para otro. Ojo ahí, yo creo que muchos están esperando eso, que van a bajar las tasas y que prácticamente la actividad económica va a surgir. No están así. Y otra cosa que encontré bastante chora, que claro, como estábamos viendo, el ratio de deuda financiera neta EBITDA está en el rango de 5 o 6, pero aquí me lo segmenta por área. Y si se fijan, ingeniería y construcción, que es nuestro brazo fuerte, tiene un radio de deuda financiera EBITDA bastante bajo, 1,9. La Concagua igual, que es nuestro segundo bracito más fuerte, 4,7. No está muy disparado. La que está disparado es la renta inmobiliaria. Y es entendible porque es la naturaleza del negocio. Piensa que yo estoy comprando un edificio, lo tengo a muchos años el crédito y estoy de a poquitito generando flujos anuales. Por lo tanto, yo al ver este cuadro me quedo un poquitito más tranquilo que el brazo fuerte de Salfacor está con una deuda bastante chiquitita. Mientras a este brazo le vaya bien, es capaz de aguantar la deuda que tenga el tema inmobiliario. Lo que a mí me genera un poquito de preocupación es esto, el tema del perfil del vencimiento de la deuda. Vemos que el 2023 y 2024 se le vence mucha deuda y para pagar esa deuda necesariamente va a tener que pedir nueva deuda. No está ganando las lucas para pagar y quedarse sin deuda. Y lo va a hacer y no va a haber ningún problema. ¿Cuál es el tema? Que va a pagar deuda barata, seguramente con tasas de años anteriores baratas, y las deudas que va a pedir en estos años le va a salir bastante caro. Y eso le va a empezar a apretar los márgenes en el sentido de que los intereses de la deuda se van a comer mucha utilidad. Y lo que me preocupa es que si al bajar las tasas la actividad económica no se reactiva como muchos están pronosticando adelantándose y empiezan a pagar más deuda, más intereses, la utilidad se le podría comprimir bastante si es que no entra en pérdidas. Y aquí lo vemos en el cuadro, vemos como del 2021 al 2022 la deuda finalmente le creció 46 mil millones de pesos. Y aquí justamente te lo explica porque dice que estaba en UEF y como la UEF la inflación subió tanto, se te disparó la deuda. Que ya te dice que está respaldada por proyectos en curso e inmobiliario, pero aún así no es grato que estés pagando más intereses por la deuda. Y te voy a explicar ahora en el estado de resultados porque eventualmente me preocupa. Vemos el último estado de resultados, el de primer trimestre del 2023, en donde vemos que está ingresando más, le subió también un poquito más los costes, pero finalmente está teniendo un margen bruto mayor. Entonces, si nosotros analizamos los ítems que siempre vemos, el tema de los costos de distribución, gastos de administración, etcétera, etcétera, entre paréntesis, bien la administración le bajaron un poquito los costos, mientras que todas las empresas le han subido, aquí los han mantenido, así que súper bien Salfa. Pero esto es lo que yo le quería mostrar principalmente acá, el tema de los costos financieros, que estos finalmente son el pago de intereses. Vemos cómo estuvo muy cerca casi de duplicar, de 3.200 millones de pesos al parecer que esta unidad, me subieron a 5.009. Y eso pasa cuando tengo mucha deuda y me empieza a pillar y tengo que estar pidiendo deuda para pagar más deuda y la pido con mayores intereses y aquí se me empieza a notar. Entonces mientras esté ganando más plata con el negocio, ni un problema, pasa piola. Pero al poquito que estos márgenes se me compriman y empiece a ganar menos o igual, la utilidad al final del día me va a disminuir. Y eso es lo que yo les digo que hay que tener cuidado, que después no vaya a ser que en un par de trimestres esto me entre en números casi en cero o quizás en números rojos. De momento Salfa dice que me está ganando 18 pesos por acción. Yo creo que este año va bien, ha hecho las cosas bastante bien Salfa, pero no sé, tengo un miedo yo de que esto se me pueda dar vuelta. Pero al final del día, ¿qué hacemos con Salfa? Pues está buena, está barata, es comprable, qué sé yo. No he hablado mucho de los riesgos, Luis, de cuánto gana por una área, por la otra, que la actividad minera, qué sé yo, pero yo quiero saber si es una buena oportunidad de inversión. Y la respuesta que les puedo dar es, no tengo idea. Y no tengo idea porque son demasiadas aristas, es un negocio complicado de entender. El negocio en sí es fácil de entender cómo ganar la lucas. Los números son los difíciles de entender, donde hay tanta deuda, donde hay tanta área, en donde los beneficios no calzan mucho con los flujos, no es fácil. Y por lo mismo vemos una acción que en el gráfico ha hecho esto de subir y bajar porque es demasiado impredecible. Ahora, sí te puedo decir una cosa, del 2015 digamos al 2017 Salfa ganó exactamente la misma cantidad de plata, lo estamos viendo aquí, 24 mil millones de pesos, 25, 24, luego el 2018-2019 fíjate, siguió ganando exactamente la misma cantidad, 25 mil millones de pesos, 23 mil millones de pesos, un poquitito menos. ¿Y qué pasó esos años con Salfa? ¡Pum! Fíjate cómo se me disparó, se me duplicó pero en 6 meses, me llegó a cotizar a los 1100. Entonces son esas cosas irracionales que tiene el mercado, como una empresa que gana exactamente la misma cantidad de plata, pasa eso. Puede haber sido que hubieron muchas expectativas con el país, lo he hablado en otros videos donde indico que en esos años la tasa de interés subió mucho en Estados Unidos y la plata del exterior se vino para el mercado emergente. ¿Pudo pasar eso?
Luego vemos como el 2019 bajó, luego tuvimos el tema de la pandemia obviamente, y el 2021, que la utilidad la recuperó bastante, fíjense, ganó 30.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos más de lo que venía ganando en los años anteriores, pero el mercado me la llegó a valorar, miren, solamente hasta 500 pesos, o sea, ganaba más plata que años anteriores y me la llegó a cotizar solo a la mitad. Son esas cosas impredecibles del mercado que tú decís, chuta, ¿cómo les digo a los muchachos de YouTube una proyección si con esta irracionalidad de mercado no tenéis cómo achuntarle? Pues es imposible. Y finalmente tenemos el último año, el 2022, que ganó 35.000 millones de pesos. Pareciera ser que Salfa está haciendo las cosas bien, debiera ganar más o menos la misma cantidad. Y hasta hace no mucho estaba cotizando 250, o sea, habían mejores proyecciones, estaba ganando más plata y te la estaba cotizando a 250. Por eso muchos decían que Salfa estaba regalada, que estaba botada, que era una joyita que había que comprarla, y lo más probable es que tengan razón, pero yo al menos no encontraba los elementos para tener una convicción y decir, chuta, aquí me voy a la segura, no, aquí no me va a pasar nada, pum, para arriba. Yo no encontré esos elementos y si no estoy seguro, si no genero esa convicción, yo no entro. Después la acción subió un 100%, sí, pero si yo le hubiese metido a Salfa en base a lo que yo acabo de leer, hubiese sentido que en el fondo hubiese sido un chiripazo. Ya, pero me desvié de lo que le quería decir. Lo que le quería decir es que el 2022 ganó 35.000 millones de pesos, el 2023 probablemente gane algo muy similar. Esto es más o menos un 40% más de lo que ganaba en los años que le acabo de decir, del 2015 al 2019. 40%. Y en esos años, si bien tenía altos y bajos, no voy a considerar el 2018-2019 porque yo creo que el mercado estaba muy eufórico en ese entonces. Pero si en esos años ganaba 25.000 millones de pesos y me estaba cotizando en este rango, que son más o menos los rangos actuales, 450, y ahora está ganando un 40% más, yo no veo por qué no el precio de la acción debiera estar cotizando, para que sea más o menos un valor justo, un 40% más. Y si me está cotizando a 450 pesos por acción, un 40% más sería alrededor de 630 pesos por acción. Yo creo que fácil Salfa podría estar cotizando a esos precios. Ahora, va a depender de cómo lo siga haciendo en el año, que los intereses de la deuda no le empiecen a comer las utilidades, que ojalá que la actividad minera, si bien está lenta, Salfa se siga adjudicando hartos proyectos, que siga en esa línea. Si Salfa sigue haciendo las cosas como lo ha venido haciendo en los últimos 2 años, no veo por qué no va a ganar la plata que está proyectada, que les digo, y por ende, si el mercado se da cuenta de eso, no veo por qué no debiera estar cotizando las 630. Ahora, nadie sabe si en Estados Unidos mantienen las tasas altas, si en Chile las bajan mucho, se reactiva la actividad económica, hay un boom en las acciones porque mucha gente va a salir de la renta fija, de los depósitos a plazo, se empieza a meter en la bolsa. Podrían darse los escenarios que se me dé un escenario forrador como estos de acá, o como este de acá, y la acción vuelva a subir a los 1000, a los 1200, podría darse. No tenéis cómo, con los números actuales, con la foto actual, no tienes cómo saberlo, sería prácticamente una apuesta. A mis estimados miembros del canal que me están patrocinando, que me están ayudando, que nuevamente muchas gracias, les voy a mostrar este tema del flujo de caja y les voy a mostrar también algunos ratios de valoración, pero que en el fondo apuntan exactamente para donde mismo yo les acabo de indicar, que Salfa podría estar relativamente barata respecto a su histórico, y que tenemos que tener mucho cuidado con estos beneficios que nos informan, que a veces no se condicen con los flujos de caja, independiente como tú los trates, por flujo de caja libre, flujo operativo de financiación e inversión, o flujo operativo menos capex, da lo mismo la fórmula que tú ocupes. Yo las probé todas porque quería entender Salfa y me costaba, llegaba a la misma conclusión. Hay una discordancia que hay que entender bien, que hay que digerir bien. Yo todavía siento que no la terminé de digerir. Es una acción compleja, no es una acción que tú leas un estado, veas la presentación y entiendas. Como por ejemplo la semana pasada lo hicimos con Chitoro, que fue muy fácil de entender cómo el negocio. Tú te generas una foto general bastante clara. Con Salfa no pasa eso. Eso sería por mi parte, chiquillos. Recuerden que este video no es una recomendación ni de compra ni de venta. Les compartí mi opinión, mi visión. Si te vas a meter en Salfa, ten cuidado, analízala bien. Ya vimos que te puedes forrar por 3 o te puede empobrecer y dejar tu capital a la mitad, si no menos. Así que ojo con Salfa, vayan con cuidado, estudienla bien. No es fácil. Coméntenme ahí qué piensan de la opinión que tengo de Salfa, denle like si les gustó el video y nos estaremos viendo próximamente en otro video. Cuídense, que estén bien. Chao.